Primero, Vincho no bota papeles. No vota. No, Vincho no me bota. Se lo saca de una vez. No vota nada. ¿Cuál es el tema? ¿Inicio del año rural? Bueno. La restauración. La restauración. Bueno. La restauración. Y después la ratificación de Reinaldo y de Abel Martín. ¿Todo eso parte de la restauración? Bueno, sí. Pero para tenerlo ahí. Ahí ya, estamos listos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esos son las vainas de la pita de Quirino y de droga. Ajá. De toda la vaina. Sí. Ahí, Ah, pues yo empezaron con esto, yo no lo vi. Porque en este canal nomás estaba. es nada más en este canal que pasa. Eso es. Sí. Pero la pita de Heredia Piña la hizo él con su problema. Sí. ¿Estamos listos ya? Ahora se trazó Quirino, no es una pista entonces. Quirino podía formar una republiquita ahí. La republiquita, él hizo uno de vaca. Y tener un... De vaca, eso es Podía producir el 25% del PIB que era nuestro en esa asunto. El don. Me cuento se manejó todo realmente con esa vaina. Ah, pues ya no pusieron clasificación. Somos aptos para toda la familia. Bueno, toda la familia. No todavía, ¿verdad? Hasta que no digamos una mala palabra. Exacto. Yo creí que nosotros éramos como güey. Eso no están dando tratamiento de gente decente. Exacto. Exactamente. Sí. Bienvenido a su programa Tiempo de Renovación, un programa que está todos los días de 4 a 5 de la tarde en los canales 22 y 52 de Teleimpacto. También puede sintonizar a Tiempo de Renovación en www.teleimpacto.com.do en tiempo real y de 1 a 2 de la madrugada, como también visitarnos en la página de internet, Facebook grupo Tiempo de Renovación TV. Así que buenas tardes y gracias por su sintonía. Me acompaña el señor José Manuel Brito y un servidor, Jimmy García, los cuales estaremos aquí tratando diferentes temas, tanto nacionales como internacionales. Muy buenas tardes. Gracias. Sí, buenas. Estamos hoy a 19 de agosto. Sí. Agosto se agota y nos agota con su calor. El fin de semana fue largo y confuso. Así. Decimos que fue largo y confuso porque mientras la gente se preguntaba que si el día no laborable iba a ser el lunes o el viernes, la Secretaría de Trabajo dijo que el día no laborable era el 16 de agosto, en la misma fecha en que se celebra la restauración. Sí. Y el Senado dice que la ley establece que cuando una fiesta, la fiesta se da de lunes a miércoles, se celebra en el lunes precedente. En el lunes precedente. Si es jueves y viernes, se celebra en el lunes que sigue. Eso es lo que dice la ley. Bueno, pero algunos días no se cambian. Hay algunas fiestas religiosas y fiestas patrias como el 27 de febrero, no se cambia. el Día
día de Duarte, y esas cosas, esas son fechas fijas. Pero esta vez hubo esa confusión y la gente nunca estuvo segura de qué iba a suceder. De todas maneras, la fiesta del 16 de agosto se celebra más ceremoniosamente en Santiago, sí, porque fue allí donde efectivamente se estableció el primer gobierno, el gobierno restaurador. Todos los presidentes van allá y celebran esa fecha siempre. Se celebra. Ahora lo hizo Danilo Medina. Exactamente, sí. Es una fiesta memorable. El 16 de agosto, o la restauración, como nosotros le llamamos, hay una cosa que debemos saber, es la fecha oficial de inicio de la guerra restauradora, no de término. La guerra restauradora se inicia un 16 de agosto con el Grito de Capotillo, que es una comunidad muy cerca de la frontera con Haití, por un grupo de dominicanos, en la que estaba Santiago Rodríguez, Pimentel, ¿cómo se llama? El otro general, Juan Luperón, el restaurador, no, Gaspar Polanco, eran, entre el grupo se destacaban ellos. Y ese día ellos se reúnen en esa comunidad que se llama Capotillo, el 16 de agosto del año 1963, y proclaman la restauración de la República y dan inicio a la guerra de restauración. Y inmediatamente hacen esa proclama, atacan la comunidad de que hoy es de Dajabón, a donde estaba el jefe de general, el brigadier Buceta, que estaba en esa zona, que tiene que huir y llegó a Santiago. Tenía buen caballo, sí, no pudo. Llegó a Santiago, sí, pero perseguido. ¿Y cuando llegó a Santiago, qué le pasó? Bueno, ahí tenía su fuerte. Sí, ahí tenía su fuerte. Ese inicia el 16 de agosto de 1863. La restauración se logra oficialmente en 1865, 2 años después de haberse iniciado la guerra restauradora. Fue una guerra de verdadera independencia y donde por primera vez la población participó en todo sentido en esa lucha. Es increíble. Pero también inició por los aprestos que había de anexión de la isla a España. No, estaba anexada allá. Es decir, el gobierno era español. Porque ahí estaba el hecho. Sí, el hecho en sí, cuando se ejecutó, cuando Santana entregó la nación a España, de pronto no hubo mayores protestas, aunque hubieron pueblos que no se pronunciaron. La primera protesta que se hizo en Moca con José Contreras y otros, terminó en el fusilamiento de José Contreras y el grupo que lo acompañaba. Eso fue de inmediato. Pero después el gobierno español se estableció y a Santana lo premiaron con muchísimos títulos: Marqués de la Carrera, capitán general de la isla, etc. Lo que creó inmediatamente, levantó al pueblo, fueron las medidas que tomó el gobierno español cuando entró aquí. Primera medida: desconoció la moneda nacional que había nacido con la independencia. Sí, la desconoció y naturalmente todo el mundo quedó sin dinero, el dinero en la mano. Exacto. Después que vieron el desastre que habían causado, intentaron cambiarlo, pero los términos de cambio fueron tan poco atractivos que ya el daño había sido hecho. Esa medida, ahí fracasaron todos los comerciantes pequeños y grandes que tenían todos sus ahorros, su capitalito de trabajo en la moneda nacional.
Y la moneda que ellos impusieron seguro había que traerla de España. Se tomaba unos días traerla. Pero no era para barco, no era para entregártela. Tú tenías que ganártela. Había que ganársela. Pero ¿cómo tú te la ganabas? Empleados públicos no quedaron. Sacaron a todos los empleados públicos que eran de la administración de la República para traer españoles, y traían de Puerto Rico y Cuba a ocupar los cargos. Sacaron al ejército entero sin pensión. Y todo esto... Pero fue una medida muy torpe. Muy torpe. Y por suerte para la República, porque si no, no se hubiese dado. Se integran a toda esta gente. Exacto. Entonces, toda esta gente que habían ganado todos esos rangos y esa cosa, en esa larga lucha de la separación contra Haití, que fueron como 12 años, tuvieron que ir otra vez a arriar sus animales, a Satre, a hacer lo que hacían antes de integrarse al ejército de independencia. Es decir, todas esas insignias, todos esos honores, todos esos reconocimientos que habían ganado, terminaron en nada y en una pobreza absoluta. Y todo igual. Sí, eso causaba un tremendo desazón en esa parte de la población. Luego impusieron algunas medidas medievales, como era que por donde quiera que el ejército pasaba, había que darle, todo el mundo tenía que servirle de mochilero, gratuito. Es decir, para cargar... Había que trabajar para ellos gratis. Para ellos, sí. Y luego... Eso era al ejército español. Al ejército español. Y había que darle varios días de trabajo semanal gratis al gobierno. También. Sí. Obligaban a la gente a que arreglara su casa en medio de una pobreza que no tenían con qué hacer nada. Bueno, es decir, la forma ultrajante en que las autoridades españolas, su ejército y sus autoridades civiles, trataron a los dominicanos a raíz de la restauración, no tenía nada que envidiarle a lo que hicieron los primeros que llegaron aquí cuando el descubrimiento y la colonización. Ellos crearon las condiciones para la revuelta. Y por eso entonces se establece, se lanza esa lucha. Pero esta lucha tiene ahora un componente que no tenía la independencia. En la independencia a mucha gente hubo que llevarlo a pelear. Ahora todos salieron voluntariamente. Sí. Y el pueblo apoyó la lucha restauradora a tal punto que los hombres salían a veces con los vestidos de las mujeres a pelear. No tenían ropa de uniforme militar ni nada de eso. Sí. Y armarse con las armas del enemigo, porque tampoco tenían dinero ni nada con qué comprar. Sí, porque se dio espontáneo, no fue una guerra que no fue tan complicada. Y un obispo que enviaron a raíz de eso, apellido Suazo, ordenó el cierre de todas las logias masónicas y que se le entregaran los archivos, y no le hacía, le prohibió que se le hicieran en los funerales, que se le hicieran funerales a ritos religiosos a ningún miembro de una logia masónica, bajo amenaza de excomunión. Es decir, fue una manera de gobernar y de reprimir que no se comprende a esas alturas. Estaba bien que en 1500, es más, eran más humanos los que enviaba la reina al principio del siglo XVI. No. Antes. La gente que venía de España a ocupar puestos aquí, enviado por la reina Isabel la Católica, traían instrucciones más humanas, más acordes. Le decían: esos son mis súbditos, hay que cristianizarlos. Estos vinieron a explotar, no tuvieron ninguna consideración. Y encontraron un pueblo que ya sabía pelear. Claro. Tenía un buen entrenamiento. Se había entrenado ya. Se había entrenado. Sí. Se había entrenado las armas. En las armas, sí. Y parece que estaba ávido por hacerlo, ante el trato que le dieron. Y influyeron mucho
ese cura Gaspar Hernández, que era un sacerdote peruano que vivía aquí, y como soldado Gaspar Polanco fue la guía. Pudo haber sido Santiago Rodríguez, pero parece de más edad y afectado de diabetes, a cada momento tenía que retraerse, y él mismo cedió el puesto, y cuando lo quisieron proponer como presidente, él dijo que lo hiciera Pepillo Salcedo, a quien escogieron y después fusilaron. Creo que Gaspar Polanco mismo lo mandó a fusilar. Pero esa guerra es lo que nosotros debemos considerar nuestra verdadera independencia, porque la logramos frente a la metrópoli imperialista al imperio del momento, que era España. Lo que nosotros llamamos nuestra independencia, que fue contra Haití, en verdad fue una separación, porque Haití había declarado la independencia de Francia, y Francia en cierto modo era dueña de la parte este por los acuerdos que había hecho con Francia, a raíz de los acuerdos de Ryswick y de Basilea, sí, que se establecieron. Pues esa es en cierto modo lo que nosotros debemos celebrar, y a quien debemos a esa lucha que luego militarmente cayó en manos de uno de los hombres más íntegros que ha tenido el país, que fue Gregorio Luperón. La espada de oro de esa lucha, que duró 2 años, que fue sangrienta, que fue feroz, pero que los dominicanos no cejaron ni un momento. Tenían una determinación como nunca se había conocido. Pero sabes una cosa mala, que Luperón le ofrecieron la presidencia y no la aceptó. Y luego entonces Luperón vino Lili. No, lo peor fue Báez. Lo peor fue Báez. Sí. Porque entonces Báez vino, sí. Báez, que era un líder de grupos dominicanos, vino con la idea de la anexión a Estados Unidos y de la venta de peor condición, y dividió al país, sí, porque Báez se trajo consigo a muchos de los restauradores para que lo siguieran en su aventura de anexar el país. Finalmente no se dio. Ya aquí mencionamos que el senador norteamericano Charles Summers había hecho frente al Senado de Estados Unidos una oposición absoluta a ese intento. Pero Luperón aquí, como Máximo Gómez en Cuba, eran personas que tenían un alto grado de la lealtad y del honor, que no soportarían todas las cosas que vienen cuando se está ostentando el poder. Sí. Es decir, la lucha por la restauración era noble, como son todas las luchas de los pueblos, son nobles, pero la lucha por el poder, sí, son de baja realeza y crean situaciones muy difíciles. La lucha por el poder llegó un momento en que enemistó a Luperón y a quien era prácticamente su hijo adoptivo, a Ulises Heró, que terminó expulsándolo del país. Sí. Sí. Heró, Lili vino a morir, es decir, lo trajeron ya enfermo a morirse en el país, pero porque él se opuso a la forma en que Ulises Heró quería gobernar, o que gobernó. Pero esa es, en cierto modo, una síntesis de lo que fue nuestra lucha restauradora, y creo que nosotros debemos cada vez más decirle a la juventud y a las futuras generaciones que en la lucha de los restauradores está el ejemplo que todo dominicano debe seguir si quiere vivir y seguir siendo dominicano en tierra dominicana, como decía Balaguer. Así es. Sí. Este 16 de agosto, también otro aspecto, José Manuel, usted sabe que la Cámara Legislativa, tanto del Congreso como diputados y senadores, y las diferentes asambleas, tanto de los ayuntamientos
como en los municipios y distritos municipales del país, se eligen los directivos de cada una de esas salas. La máxima es la del Senado. Ahí recayó otra vez sobre Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez ha hecho una buena labor como presidente del Senado, ha sido muy productivo, le ha dado otra imagen al Senado de la República, y es importante que el Partido de la Liberación Dominicana luego decidió otra vez permanecer en la dirección del Senado con Reinaldo Pared Pérez, así como también con Abel Martínez en la Cámara de Diputados, que también tiene ahí un tiempecito, ha hecho también una buena labor, ha logrado una gran cantidad de proyectos de ley, y ha logrado también cambiar la imagen a esa Cámara de Diputados que estaba bastante deteriorada. Y es importante también que ya, como el Partido de Liberación Dominicana decidió que ellos permanecieran ahí, que fueran ratificados los dos, y pasó eso positivamente, muy bien, no tuvo grandes consecuencias. No. Y los partidos en el ámbito municipal decidieron que cada sindicatura que fue ganada en las pasadas elecciones fuera dirigida por un miembro de ese partido, o que el síndico llevara. El partido al que pertenece el síndico. Exacto, el partido que pertenece al síndico, es decir, que tuviera mayoría. Sí. Esto se dio casi en todo el país, a excepción de Santiago, donde hubo inconvenientes, incluso hubo problemas Se fueron a la mar. físicos, se fueron, sí. Ahí eligieron a un reformista. Usted sabe que el síndico de Santiago era del PLD, pero llegó con la fuerza del PRD. Con la fuerza del PRD, y ahora entonces tiene un presidente del Partido Reformista. Una cosa rarísima, pero son de las cosas que se dan aquí en el país y que se dio ahora mismo en Santiago. Después no he escuchado, no he visto en la prensa otro caso que se haya dado. Parece que el pacto que se dio entre los grandes partidos de la República Dominicana se llevó a cabo, y eso es importante porque se necesita la gobernabilidad tanto en los municipios como en los distritos municipales del país. Lo que pasa es que Santiago no tiene a nadie a quien obedecer, porque el síndico no pertenece a ningún partido. No. Entonces ahí hay un... Pero se supone que el PRD lo apoya. Bueno, pero él... en el caso... Quizá por eso dio eso. En el mismo PRD deben haber... internamente también dificultades para crear una... Pero en el PRD hay problemas con ellos internos, con los miembros del partido. Imagínense, con un extra partido que venga a quitarle su sindicatura. O quizás la regaló, porque el PRD no tenía la fuerza para ganar ahí también. No, en Santiago esa sindicatura ha estado cojeando desde que llegó, fruto de la misma forma en que se eligió. Y el mismo síndico no sabe ni en qué pie, políticamente en qué pie está parado. Y cuando salga de ahí no sabe tampoco cuál será su destino. Ha habido muchos problemas con la basura, de todo hay allí. Bueno, en el caso del Senado, sin duda alguna, de los 32 senadores que hay, 31 son electos en la boleta del PLD. Sí. Entonces, 31 fueron en esa boleta. Solo el de Higüey no estaba en la boleta del PLD. Exacto. Luego, de los 31 del PLD, la figura más prominente que hay en el Senado es el actual presidente, que lo venía haciendo, porque viene de ser el secretario general. Es el secretario general. Sí, es decir, llegó al Senado siendo secretario general del PLD y ha continuado siendo. Por tanto, no sería apropiado que, siendo él la figura más prominente del PLD, sea dirigido allí por personas a las que él debe dirigir políticamente. No parece lógico. Eso es algo que creo que en una ocasión Lidio Cadet hizo
un intento de aspirar a la presidencia de la Cámara de Diputados, y cuando se le negó allí, entonces renunció de una posición política. Quiso renunciar, pero no se le aceptaron. No se le aceptaron. Sí, al miembro del comité político, sigue todavía. Sí, pero era lógico que si él era miembro del comité político, se sintiera la razón de que debía ser por lo menos un miembro del comité político el que fuera estuviera en la presidencia de la Cámara de Diputados. De todas maneras, fue acertada la selección del actual presidente de la Cámara de Diputados. Ha hecho un buen trabajo, se le ve muy entusiasmado en su trabajo, han hecho muy fructífera labor y creemos que es una de las instituciones que marchan con menos turbamulta y con menos dificultad. Es decir, ahí no hubo apagones, ni nada de eso, ni cosa de las que en otras ocasiones se han producido. En todo el país, entonces, exceptuando esos pequeños incidentes de Santiago, que no degeneraron en mucho, lo único para la pena y los comentarios del doctor Negro Vera, quien ha hecho unos comentarios muy tristes acerca de lo que él ve de Santiago y sobre la sindicatura. Sí, la sindicatura y todo, y de la sociedad en términos general, a la que él se refiere. Pero Santiago, que es un lugar que él ama, donde nació, se crió de niño y donde todo el que tiene la edad de Negro Vera ha sentido mucho orgullo por Santiago. Santiago es Santiago, se decía eso, y aún en los peores momentos, como cuando hubo un síndico designado a raíz de la caída del gobierno del profesor Juan Bosch, designaron a Jorge Gobaira, un ciudadano de Santiago, que hizo una labor tremendísima, y a la entrada de Santiago había una valla que decía: Santiago, ciudad que trabaja y progresa, que era el logo el motus de Santiago, y hizo una maravillosa labor, aún siendo un síndico de facto, un síndico designado por el triunvirato, como fueron todos los síndicos después de la caída de Juan Bosch. Porque todito, el golpe de Estado se llevó a todo el mundo, se llevó a los síndicos también. Sí, porque en ese tiempo eran electos conjuntamente con el presidente. Pero no importa, no había por qué tumbarlo todo. Sí. Mire, también hablando de Santiago y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez tronó con lo que tiene que ver, lo que hemos hablado aquí siempre en el programa, sobre los libros de texto del año escolar, que siempre, todos los años, los editores y los empresarios que tienen que ver con los libros quieren cambiarlo anualmente, e incluso se ha llegado a decir que hay muchas instituciones de estas que solamente le cambian la carátula a los libros, y que cada año los padres de familia, él habló ya de una cosa que los padres de familia lo sienten primero que todo el mundo, porque los libros van de 900 pesos a 1.500 pesos cada uno, según el año de la educación. Entonces, este es un problema que ha venido sucediendo todos los años, que lo primero que sufren este gran problema son la clase media que tiene sus niños en los colegios, porque como sabemos, en las escuelas públicas los libros y las mochilas son regaladas. Entonces, este problema, que hay jóvenes que han tenido que dejar de ir a la escuela porque no tienen los útiles y van incluso en la segunda semana, y otras familias que hacen la situación de ir a donde le cambian los libros viejos por otros, y así los niños reusan los libros cada año, y eso ha podido ayudar un poco a la situación. Pero el presidente de la Cámara de Diputados dice que van a discutir ese tema porque anualmente se viene dando, y según dicen, un negocio muy lucrativo, que anualmente la persona, los empresarios que se dedican a este asunto quieren, no de buena ley, hacer buen negocio.
y eso no puede ser. Nosotros estamos de acuerdo con el negocio, pero un negocio en buena lid, no un negocio compulsivo de que usted obligatoriamente tenga que comprar los libros porque se le antoje a un empresario de esto de que debe ser cambiado anualmente. Incluso se dice que ellos tienen su cabildero en los colegios para llevar sus listas y decir cuáles son los libros que van, o cuál es la casa editora que va a estar con tal o cual colegio. Entonces creemos que ese tipo de cosas no se deben dar para el bien de la educación, porque la educación es un derecho fundamental para los jóvenes y los niños de República Dominicana. Mira, en el año 1975, el Senado de la República aprobó un convenio con el Banco Mundial que se llama el Segundo Proyecto de Educación, que tenía la sigla 1142-DO de OE Dominicana. En ese convenio que se hizo con el Banco Mundial, había una parte de ese convenio para estudiar la posibilidad de que el Ministerio de Educación produjera los libros de texto de todo el sistema interno, público y privado, pero sobre todo del público. Okay. Y se hizo el estudio, se pagó $40,000 por ese estudio a una institución que se llamaba, si existe o se llama, IDEA. Sí, yo recuerdo. Esa institución la dirigía el sociólogo Frank Marino Hernández, que en paz descanse, ya falleció, y hizo el estudio de factibilidad para la producción por parte del gobierno de materiales educativos impresos. Y cuando se presentó el proyecto, que fue positivo en unos volúmenes de este tamaño, para que el ministerio, la secretaría entonces se llamaba, se dedicara a eso. Se creó una institución, la Dirección o Instituto para la Creación de Materiales Educativos, donde se contrataban a los que podían escribirlos. A los técnicos y a los intelectuales. Sí, para escribir los libros, y a donde se llevaban y se evaluaban los textos. Se le podía comprar el derecho al autor y la secretaría producir el libro. Tenía que pasar por ese tamiz. Y el Banco Mundial incluía en un tercer proyecto de educación los fondos para las primeras emisiones, para las primeras ediciones de esos libros. No el libro nada más, materiales educativos impresos en cualquiera de sus características. Pero los intereses especiales no lo permiten. Ese es el problema. No lo permitieron, ¿verdad? No valió. ¿Para qué se creó ese departamento? La primera persona que lo dirigió, Teresa Peña, ahora está ahí en educación superior. Era para eso. Y ahí tenía una playa de personas bien capacitadas, producido personal que se había capacitado dentro de la propia institución de la Secretaría de Educación, y no iba a haber problema para esta situación. La Secretaría podía producir su libro propio y podría también suministrarlo a la educación privada, no tendría ningún problema. Claro, porque la mayoritaria es la pública. Pero lo que pasa es que detrás de eso hay unos grandes intereses, inclusive intereses económicos fuertes, algunos que propiciaron el 4%, que ayudaron a la lucha para eso, están detrás de los libros, porque eso es un negocio cuantioso. Ahora estamos hablando de por encima de casi 2.4 millones de alumnos que van a la escuela. Sí. La Secretaría, la Secretaría tiene que en algún momento asumir la responsabilidad por sus textos, para que... Pero para todo el mundo, por la educación dominicana debe ser una. Sí, debe ser una nada más. Y ese proyecto fue financiado por el Banco Mundial,
se hizo, se elaboró, se creó el departamento y no rindió su fruto. Al principio lo estaba rindiendo, pero ahora Lo bloquearon. Así es, mire, se nos acabó el tiempo, don no se nos acabó el tiempo, nos han llamado a una pausa. Exacto, una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Yo tengo todavía el nombramiento de director de elaboración del libro de texto. Ah, ¿pues yo estaba ahí? Yo fui director de eso. Ok.